Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por venir, gracias al Servicio de Actividades Culturales de la UCA, al proyecto Atalaya y a la revista Periférica. Y gracias a la revista Periférica y al proyecto Atalaya porque son los que le dan marco a esta presencia periférica, que se llama, y que nominalmente en esto de periférica tiene mucho que ver con el festival afuera que estamos desarrollando durante esta semana y que atiende precisamente a lo marginal, a lo excéntrico y a lo periférico. Son temas que Jaron Rowan, nuestro invitado, trata e inspira. Y muchas gracias especialmente a Salvador Catalán y a Enrique del Álamo, que forman parte del consejo editorial de esta revista y que han hecho posible la presencia de Jaron hoy en Cádiz. Hace unos 3 años yo acudí a la presentación de este libro, Cultura Libre de Estado, en Sevilla, en la sede de CEMOS 98, y posteriormente coincidí con Jaron en un taller, el Gabinete de Cultura, que él organizó en Media Lab en Madrid, y donde yo fui uno de los participantes, y desde entonces he estado intentando que Jaron viniera a Cádiz. Se ha frustrado en un par de ocasiones, pero ya está aquí. Y bueno, tanto Salvador como Enrique han compartido este deseo de traer a Jaron y comparten también la admiración por el trabajo de Jaron Rowan como investigador y como especialista en políticas culturales. Eso no les gusta escucharlo, pero bueno. Han pasado 3 años desde que salió publicado este libro, como digo. Yo he ido acumulando muchas preguntas al respecto para hacerle a Jaron. Lo que pasa que en estos 3 años Jaron ha ido evolucionando sus reflexiones y su investigación por otras líneas, y lo que vamos a hacer, en vez de iniciar desde el comienzo un diálogo, yo le voy a dar paso a Jaron para que nos ponga al día de esas investigaciones, de esas reflexiones que versan un poco sobre el origen de las políticas culturales y sobre estética. Ahora nos va a contar, y después de que nos cuente en qué anda ahora y que nos actualice, que nos ponga al día, retomaremos el libro para utilizarlo como referencia de una charla. Pero bueno, lo primero, Jaron, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, y ponnos al día, anda. Muchísimas gracias a Paco, Salvador, Elvira, UCA, Periférica, es decir, todo el mundo que está detrás y que me ha dado el privilegio de estar aquí delante de todas vosotras hoy. Es un placer estar en Cádiz y es un placer estar aquí en esta universidad. Y efectivamente voy a trastear con unas ideas con las que estoy medio enganchado y las voy a atracar. Bueno, os atraco con las ideas, básicamente, y voy a soltar cosas para ver si funciona un poco o no. Y después, bueno, Paco ya sabe que tiene libertad para guiarme, así como si fuera una especie de animalito que me puedes dar golpes de venga, corre, corre, que ya te has perdido por el camino, y le damos un poco más de actualidad. Básicamente lo que quiero hablar es de la relación cultura y política, de cómo podemos entender la relación cultura y política y de cómo se nos puede gobernar o cómo podemos gobernarnos a través del gusto. Básicamente es lo que me interesa traer aquí. Y para hacerlo vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, así que tened paciencia porque voy a ser un poco rollo. Yo creo que estoy envejeciendo mal y ya empiezo a leer libros de historia, así que algo está pasando en mi cabeza. Nunca me había pasado eso. Pero tengo la firme convicción, ahora mismo que estamos replanteando las instituciones, rediseñando las políticas culturales con esta vocación de transformación y cambio, que si no entendemos de dónde venimos, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Y me preocupa eso, que no sabe, a veces ponernos de acuerdo un poco de dónde venimos para ver dónde queremos ir. Va de eso lo que quiero hablar. Sobre todo porque la emancipación de una época acaba siendo la opresión de la siguiente. Y creo que estamos negociando
con lo que antes era emancipador y ahora creo que nos oprime un poco. Y quiero hablar de eso. Vale, viaje en el tiempo, siglo XVIII, Alemania. Estamos en Europa donde el poder feudal se está desmontando, ¿no? La burguesía es la nueva clase social que se empieza a consolidar, es la alternativa al poder feudal. Y hay una voluntad de salir del oscurantismo, ¿no? de las edades medias y del poder absoluto, ¿no? De los reyes poder absoluto y de los reyes que tienen a Dios, ¿no? Como legitimidad, ¿no? Los miedos y las oscuridades del gobierno feudal, ¿no? Se intentan desatascar, ¿no? Y llega la idea de la racionalidad y la ilustración, ¿no? Como ese movimiento social, romper con el poder feudal a través de las ideas, ¿no? A través de la razón. Iluminar gracias a que salimos de la oscuridad, salimos del miedo, y son las ideas las que nos pueden, de alguna forma, producir un nuevo espacio de emancipación social. Escapar a través de las ideas, ¿no? La burguesía está creando un nuevo sistema económico basado en el comercio, intercambio, ¿no? En Inglaterra, por su parte, están ya con el protocapitalismo, basado sobre todo en el cálculo, la productividad, ¿no? Y racionalizar los intercambios. Es decir, la razón, tanto como lo que ilumina, como lo que racionaliza, ¿sí? La base del intercambio tiene que ser razonable. Y tenemos una revolución industrial en ciernes, donde el trabajo asalariado, que nunca había existido, se impone, ¿no? Es una cosa loquísima. Que tu vida pase a depender de que alguien pague por tus horas de trabajo. Algo que parecía inconcebible. Podríamos meternos allí mucho, pero no me voy a meter, pero vamos, sabéis que está el libro de Federici, de Caliban y la bruja, que habla de la acumulación primitiva muy bien. Hay todas las crueldades que pasó para que la gente aceptara trabajar por un salario y dedicar 10 horas de su vida a algo que no le interesaba para nada, y lo seguimos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Es decir, que creo que el trabajo sigue ahí, pero hoy no voy a hablar mucho de trabajo, pero sí de este cambio social donde aparece la razón, donde aparece la ilustración y donde aparece lo productivo, ¿no? Como formas de emancipación del otro, del poder opresor feudal, ¿no? Y donde estamos viviendo algo que parece que nos va a deshumanizar, ¿no? La ilustración nos hace más humanos, pero al mismo tiempo el capitalismo nos deshumaniza, nos convierte en una parte de una máquina. Entonces, frente a esta idea de razón y cálculo como el nuevo poder hegemónico, en 1750 Baumgarten escribe un libro que se llama Estética, que es un tratado sobre todo de filosofía del cuerpo. Y aquí es donde quería empezar hoy. 1750, un libro que se llama Estética, y lo que le preocupa sobre todo es, si damos mucho poder a lo racional, a las ideas y al cálculo, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con lo sensible? ¿Qué pasa con todo aquello que no es racional ni es productivo? Que es bastante, o podría llegar a serlo, ¿no? Entonces, la estética nace como una filosofía que se interroga sobre cómo nos afectan ciertos objetos. Objetos que no nacen para ser productivos y que no son enteramente racionales. Un poema, una novela, una obra, un cuadro, ¿no? ¿Cómo nos afectan? ¿Qué vivencia corporal tenemos de eso? Entonces tenemos la economía política que se está formando, ¿no? Que será lo que se dedique a estudiar objetos, mercancías, ¿no? La economía política quiere mirar a las mercancías. Tenemos las ciencias naturales que se están consolidando para mirar los objetos de la natura. Y tenemos la estética que se consolida o se empieza a consolidar para ver estos objetos raros que nos afectan no de forma puramente racional ni sirven de forma productiva, pero sabemos que afectan a nuestro cuerpo. Entonces, frente al temor de que el racionalismo nos come, ¿no? De que el positivismo de la ciencia, ¿no? Todo tiene que estar medido, tocado, evaluado, todo tiene que ser así como milimetrado, aparece lo sensible como otra área de aprendizaje.
Podemos aprender desde lo sensible. El cuerpo puede ser un lugar de aprendizaje, que no es ni racional ni es productivo. Y ese era el valor de la estética. Aprender desde un sitio diferente. Aprender desde el cuerpo. Claro, lo sensible, además, cuando se está acabando el poder desde arriba, el que te hace súbdito, te tienes que hacer sujeto, ¿no? Y la estética sirve mucho para eso. Porque la estética te da interioridad. Te dice, frente a esta novela, yo sé que hay algo aquí pasando aquí dentro, que no es puramente racional y que no es puramente político. Frente a las tribulaciones del jovencito Werder, está pasando algo dentro mío. Esa interioridad me empieza a producir como un sujeto. El gobierno del yo viene a través de lo sensible. No soy sujeto porque hay un señor rey que me dice que tú eres mi súbdito y yo te reconozco. Sino yo me empiezo a reconocer como sujeto porque me doy cuenta que tengo una realidad sensible dentro. Empieza a producirme a mí mismo a través de lo que consumo culturalmente. Esto no se pensaba así, esto es una especie de anacronismo. Entonces, tenemos una burguesía como nueva clase social que se está consolidando, que está creciendo y que encuentra en la estética una herramienta muy útil. Porque cuando hay que producir una comunidad, no hay nada más útil que entender a la gente que le gusta lo mismo que a ti. La gente que siente lo mismo frente a una misma situación, un mismo objeto, una misma obra de arte. Eso produce un sentimiento de comunidad. Nos emocionamos frente a este autor. La burguesía empieza a reconocer que pasa algo por allí porque tiene una herramienta nueva que se llama estética. Pagan por ver cosas que no son productivas ni son racionales, pero que como les hacen sentir cosas de forma colectiva, les unen como clase. Entonces, claro, estamos frente a la aparición de los estados-nación, ¿no? Estados-nación modernos. Estamos frente a la aparición de la forma de gobierno que tenemos ahora. Se está consolidando la burguesía, que es un poco la clase que acaba dando pie a lo que estamos, ¿no? Dejamos a los súbditos atrás, empiezan los sujetos, ¿no? Y traigo muy poco de Kant, pero le tengo que traer, no me cae muy bien, pero bueno, tengo que traerle. Dice Kant que la estética es la filosofía del gusto, ¿no? Él ya no habla de cuerpo, es demasiado kantiano para aceptar que el cuerpo es un lugar de aprendizaje, ¿no? Para él es la mente, es el sujeto trascendente, pero bueno, quitamos el cuerpo, pero dejamos la mente en Kant. Y dice, la estética es la filosofía del gusto, ¿no? Y ayuda a entender, a relacionarte con una idea de subjetividad, ¿no? Lo que sientes frente a la belleza, frente a lo sublime, frente al abyecto, de alguna forma está produciendo un sujeto conociente. Puedes conocer algo. La estética de interioridad. El gusto, además, nos individualiza. Porque yo sé que si nos pone delante la misma obra de arte y Paco siendo una cosa y yo siento otra, yo sé que soy yo porque mi gusto es diferente al tuyo. Empieza a producir un individuo. Pero también nos colectiviza. Porque si nos emocionamos juntos, nos construimos como algo. No hay nada más potente que un chiste para saber quién es de tu comunidad y quién no. El que no se ríe con un chiste, sabes que no es de los tuyos. Y muchas veces ese chiste, la producción afectiva de un chiste, es lo que determina dónde están los límites de tu comunidad. Uy, este sí, pero no lo ha pillado, ¿no? Esa idea de lo sensible que nos produce, ¿no? Entonces, la burguesía, obviamente, es una clase que se identifica por el gusto y lo expresa claramente y se viste claramente y invierte en arte y invierte en producir un gusto colectivo, ¿no? Y dice Kant en la Crítica al Juicio, siglo XVIII, dice, el gusto es la conformidad con la ley sin la ley. Y esto es lo más importante que quiero decir hoy.
¿Qué quiere decir eso? Frente a estos estados-nación que se están creando, donde hay que empezar a delimitar territorio, donde hay que poner barreras políticas, donde hay que hacer legislación, sabemos que hay una producción de identidad colectiva que no se puede nombrar. Porque no puede haber una ley que diga te tienes que emocionar frente a este himno. No lo puedes poner en la ley. Pero sabes que las personas que se emocionan frente a cierto himno son de esa comunidad concreta. No puedes legislar el gusto, pero el gusto es una de las leyes más importantes que hay. No puedes decir este museo tiene que tener buen gusto. Sería terrible. Pero sabes que no puedes poner en tela de juicio el gusto del museo. Y poner en crisis el gusto de una institución, su estética, es empezar una crisis política. Y aquí empieza lo divertido, ¿no? Esta idea de que empieza a haber dos leyes. Una ley escrita y la que no se puede escribir. Una ley de lo racional y una ley de lo sensible. Y la ley de lo sensible nunca la puedes poner sobre el papel, pero es la que produce sujetos. Y la ley de lo racional es la que te dice quién no entra en el juego. Lo que nos une como comunidades no puede estar escrito. A nadie le puedes poner como ley te tiene que gustar un carnaval, pero es porque nos gusta el carnaval que sentimos que somos una comunidad. Pero pasa lo otro. Hay quien no le gusta. Y ahí empieza la tensión. La exclusión por el gusto. Aquellas comunidades que no comparten la estética hegemónica, que no comparten el gusto general. Aquellas comunidades que están fuera de la ley del gusto. Aquellos que no se sienten representados por un símbolo, por una estética, por un cuadro, por una nación simbólica. Y no les puedes expulsar porque no se emocionan. Pero ¿qué haces con los que no pueden compartir tu gusto? ¿Qué haces con quien no se identifica con tus símbolos? ¿Qué haces con quien no le cruza el cuerpo una determinada tradición cultural, una determinada estética, un determinado himno? ¿Qué haces con eso? Porque la ley no pone que nos tiene que gustar el himno. No puede ponerlo. Pero nos sentimos comunidad cuando ese himno nos junta. Y ahí empieza la trama de cultura y política que quería traer ahí, ¿no? Cómo negociamos lo que se puede poner y lo que no se puede poner. La ley explícita y la que no se puede explicitar. La ley de las ideas y la ley de los cuerpos. El uso, por ejemplo, de la lengua para producir comunidad es uno de los usos más antiguos de lo que se llama hacer políticas culturales. Giuseppe Mazzini, siglo XIX, Italia, ¿no? Es uno de los creadores del Estado-Nación italiano, ¿no? Que tiene la frase famosa, ¿no? De, hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. ¿Cómo hacemos a los italianos? Hemos dicho que la frontera es aquí. ¿Cómo hacemos que la persona identifique esa frontera con su subjetividad y su identidad? En este caso, políticas lingüísticas. Normalizar un tipo de idioma a través de la distribución de bibliotecas por el territorio y la normalización. Eso es política cultural pura y dura. Es una política de consolidación del sujeto, italiano en este caso, a través de la lengua. Si vivierais en Cataluña, que es donde vivo yo, las políticas de inmersión lingüística claramente tienen mucho que ver con esto. Producir un sujeto de una nación muy determinada o que se sienta representado por una lengua, ¿no? No es casualidad que haya un Museo Nacional de Arte Catalán, hay un fenómeno llamado rock catalán, que seguramente no conocéis porque no tiene sentido conocerlo, pero existe, y hay políticas de normalización lingüística. Se llaman políticas de normalización lingüística. ¿Qué significa eso? Vuélvete normal, habla como nosotros. Te puedo decir lo que es lo normal, pero no te puedo obligar a hablar como normal. Y aquí empieza
nuestros centros y nuestras periferias. Lo que es la norma, lo que es lo hegemónico y lo que no. La negociación con la estética. Claro, la cultura como productora de identidad nacional tira de la educación, ¿no? Eso es una cosa... Por eso la relación cultura-educación siempre está muy cercana, ¿no? Y aquí empieza la parte divertida, ¿no? Porque la cultura puede ser entendida como una forma de cultivo. Yo me cultivo a través de la cultura, yo leo, yo exploro, yo entiendo, pero también es la herramienta con la que puede ser cultivado. Tú consumes esto, lees esto, etcétera, etcétera. Esta tensión, esta arma bipolar, que lo que te puede emancipar también es lo que te hace sujeto, es donde hacer política cultural siempre es peligroso. Porque siempre estás en este juego de permitir que alguien se cultive, darles acceso para que crezcan intelectualmente, para que su subjetividad se expanda, para que crea más interioridad, pero al mismo tiempo, dependiendo qué armas le des para eso, vas a producir una identidad, una subjetividad y una cultura muy determinada. Elegir los libros de una biblioteca nunca ha sido un tema baladí. Ver que se lee en un instituto y después ves los perfiles de Tinder, libro preferido, y ves siempre el guardián del centro, no dice, esta persona pasa educación pública seguro, ¿no? Como entiendes la correlación entre gusto literario y institutos. Y si eres catalán, sabes que va a decir Mecano escrito el segundo origen de Pedrolo porque es lo que tiene que leer todo el mundo en los institutos catalanes, ¿no? Esta producción del sujeto a través del gusto y la normalización como el objeto de la cultura. Entonces, cultivarse o ser cultivado. Dar acceso a la cultura para que la gente pueda cultivarse, pero porque das acceso a la cultura, cultivas a la gente. Claro, Reino Unido, cultura y civilización se hacen casi sinónimos en el siglo XIX. Civilizarse es coger cultura, ¿no? Y aquí tenemos uno de los grandes debates de la política cultural. ¿Cómo culturizas sin civilizar? ¿Cómo le quitas la noción de progreso a la idea de cultura? Que bueno, toda la teoría postcolonial ha trabajado muchísimo sobre esto, ¿no? Desvincular cultura y civilización, pero sigue muy presente, ¿no? Esta idea de vamos a cultivar, vamos a civilizar, vamos a mejorar, ¿no? Entonces, el papel de la cultura cuando se consolidan los estados, ¿no? Viene a ser el de homogenizar el gusto, normalizar las identidades, excluir a quien no pertenece o no tiene la cultura adecuada. Vamos a dedicar un poco de tiempo a Matthew Arnold, que es mi autor favorito ahora mismo. Matthew Arnold es un autor británico. Matthew Arnold escribe Cultura y Anarquía en 1867 porque él tiene una intuición muy bestia. Dice, la cultura sirve para producir consenso social. La cultura tiene que estar al servicio de producir consenso social. Tiene que mitigar conflictos. Eso tiene que ser la función pública de la cultura. Y escribe un panfleto, Cultura y Anarquía, que seguramente sería lo que podríamos llamar casi de la política cultural moderna el inicio. Un panfleto. Este señor es poeta, crítico literario y trabaja para el gobierno como británico evaluando programas educativos en las escuelas. Y se enfrenta a un hecho inaudito, 1867, y es que la clase trabajadora británica pide el derecho al voto. Se pide el sufragio universal, masculino, pero se pide el sufragio universal, que todo el mundo pueda votar. Matthew Arnold se preocupa. ¿Por qué? Dice, porque como la gente que no tiene la cultura, la gente que no sabe lo que es el gusto, la gente que aún no sabe cómo tiene que ser una nación, va a decidir sobre los que sí lo sabemos. No podemos permitir que la gente vote si aún no sabe lo que tiene que votar. La única forma de producir un consenso social sobre qué es el voto es educando a la gente. Educando a través del gusto. Tienen que apreciar lo mejor que se ha escrito y dicho en inglés. Básicamente su idea es esa.
Si la gente entra en contacto con la cultura, se va a civilizar. Y solo civilizándose va a entender que el fin ulterior del voto es mantener el status quo. Eso es su proyecto. Y es lo que hemos heredado. La idea de que la cultura es algo bueno porque nos va a civilizar, y si la damos a los pobres y a los marginados y a la clase trabajadora y después incluso a las mujeres, eso va a servir para que sepan lo que tienen que hacer. Aprendan a comportarse cívicamente y voten bien. Porque el tema es que no puedes dar el voto a la clase trabajadora y encima va a votar contra los principios básicos de Inglaterra, que es ser cultos. Para él, enseñar a la clase obrera a valorar una nación, ¿no?, es el mejor método para evitar la querella industrial y la lucha de clases. Os doy cultura para evitar la lucha de clases. La idea básicamente de Matthew Arnold es esa. Hay que hacer un plan educativo para toda la nación para evitar que haya un conflicto. Porque sí, él defiende la cultura, pero sigue la anarquía, ¿no? En su libro se llama Cultura y Anarquía, la anarquía es la clase trabajadora, nos va a destrozar el tinglao. Porque no van a votar lo que hay que votar. No saben lo que es lo bueno. Dice él, cito textualmente, la cultura es la búsqueda de nuestra perfección completa y su medio es tratar el saber, en todas las cuestiones que nos conciernen, lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo. Hay que acercar a esta gente lo mejor que se ha pensado y dicho. Porque si lo saben, sabrán votar. Imagina que tiene un gusto diferente. Imagina que su gusto no casa con el gusto de la aristocracia. Le hemos liado. ¿Qué hace el Parlamento? ¿Vale? Entonces la política cultural moderna nace como una forma de mitigar el posible conflicto que va a ser la introducción de la clase trabajadora en el voto. Hay que educar a través de lo sensible. Hay que aprender a apreciar. Así como tiene un lenguaje un poco... Hoy no queda muy bien, ¿no? Dice... La cultura es la maquinaria apropiada para llevarnos hacia la dulzura y la luz, de modo que prevalezcan la razón y la voluntad de Dios. ¿No? Es la idea ilustrada de cultura, en el fondo. La cultura nos acerca a la luz, nos da luces. Y las luces están más cerca de Dios que del otro. A la anarquía, a la clase trabajadora, hay que darle cultura para acercarle la luz. Hay que ilustrarla. El acceso a la cultura es un proyecto de normalización de las clases que aún no están en el gobierno. Habla de salvajes todo el rato y se enfada mucho porque un grupo de obreros han entrado en los jardines de Hyde Park y han pisoteado las flores para hacer un mitin. Y es como esta gente, que no sabe ni respetar lo mínimo que es las flores no se pisan, van a tomar una decisión que nos concierne al resto del Estado. Le parece inconcebible. Si no tienes un gusto por lo sensible, ¿cómo vas a saber votar racionalmente? Entonces, para Arnold, el proyecto de las políticas culturales y la educación, al final, educación de lo sensible, ¿no?, es un proyecto para deshacer las clases. Él cree que hay que mitigar el conflicto, hay que deshacer la clase, y si te lo acercas a lo mejor que se ha escrito y dicho, las clases van a dejar la conflictividad atrás y van a apostar por el interés general, por lo que interesa a la nación. Y aquí empezamos el tema contemporáneo. ¿Qué es el interés general? ¿Qué interesa? ¿Qué interesa Cádiz? ¿Qué interesa Andalucía? ¿Qué interesa España? Porque el interés general siempre va a ser muy parcial. Y aquí está el problema. Seguimos con este viaje en el tiempo. No me adelanto. Bueno, Paco, cuando quieras me interrumpes, ¿eh? No. Entonces, la función de la cultura para Arnold, ¿no? Para Arnold y para lo que vendrán a ser las políticas contemporáneas y así ya del siglo XX, ¿no? Arnold, en el fondo, lo deja para el siglo XX, todo esto. La función de la cultura de Estado es neutralizar el conflicto, homogeneizar, y crear ciudadanos adecuados. Es la función pública. Por eso hay que darles acceso a la cultura a los ciudadanos, incluso a los pobres. Entonces, el acceso universal es el objetivo de las instituciones públicas. Hago instituciones públicas para facilitar este acceso. ¿Por qué facilito el acceso? Para normalizar al ciudadano, producir un sujeto de estado adecuado. Si veo las grandes obras de arte, si atiendo los conciertos, si puedo leer, me normalizaré, no seré un salvaje.
Me comportaré de forma adecuada, pero nadie me puede decir por ley cómo es la forma adecuada. Porque si tú pones por ley cómo es ser un sujeto adecuado, vas a tener una trifulca. Pero si la gente la aprende, si la gente sabe cómo comportarse, cómo sentir, ahí funciona. Hay algo bonito pasando. Claro, el Estado, la forma de Estado, que es como se nos gobierna, un Estado social, es una condensación de relaciones de poder. Son intereses. A veces se expresan a través de partidos, a veces a través de sindicatos, a veces de ONGs, de organizaciones. Van produciendo un campo de tensión y cada forma de Estado va eligiendo o va imaginándose cómo es el sujeto ideal, ¿no? Y produce los imaginarios que ayudan a que eso se cumpla, ¿no? Por eso, el Estado es un flujo, va cambiando los gobiernos, pero las instituciones no. Y aquí está el problema. Que las instituciones han nacido para producir el gusto homogéneo, para educar, para dar acceso. Porque el principio de que la cultura es buena y nos va a convertir en mejores personas no lo puede discutir nadie. Nadie de ningún organismo político va a decir, no, a lo mejor en público por lo menos, dar acceso a la cultura es lo peor que podemos hacer. Mucha la gente lo piensa, ¿eh? Pero no puedes decir eso. Entonces, como este Estado que tiende a centralizar, que tiende a hacer homogeneidades, ¿no? Tiene que normalizarse a sí mismo, nos tiene que parecer normal que se nos gobierne, ¿no? Y tiene que hacernos a nosotros parecernos normales, que nuestra vida sea normal. Lo raro de cualquier Estado es que no haya más conflicto. Es decir, si solo una escalera de vecinos, para ponernos de acuerdo con quién va a hacer las llaves del parking, puede haber una guerra civil, ¿cómo es que no estamos todo el rato peleándonos en esta nación? Lo raro en un Estado es que no haya conflicto. Es lo raro. Si no nos soportamos en pequeñas comunidades, estamos todo el rato en tensión. En cambio, hay leyes no escritas que sí que hemos interiorizado y que son las que reproducen el Estado, ¿no? Esto es Bourdieu completamente. Dice Bourdieu en el libro sobre el Estado. Nacimiento del Estado lleva acompañado un proceso de concentración de instrumentos de legitimación, ¿no? Así como el desarrollo de un aparato y una solemnidad simbólicos que rodean el poder real. Es decir, lo que hace el Estado al final es aceptar qué es lo real, qué es lo posible, qué es lo legítimo. Además, el Estado lo sigue haciendo. Yo qué sé. Te dice quién tiene la educación buena y quién no. Si os fijáis en los títulos que os dan las universidades, hasta hace poco seguía firmando el jefe de Estado, el rey. Ahora ya no. Pero venía en poder directo, ¿eh? Tú estás educado. Firma. Su Majestad. Tú no tienes el papel, no estás educado. Hay una legitimidad de la educación clarísimamente. También hay legitimidad institucional. ¿Qué artistas están dentro y cuáles no? ¿Cuáles pueden estar en las instituciones públicas y cuáles no? Y sabemos que pasar por una institución pública legitima. Ese poder simbólico del Estado hacia la cultura es el poder real que tiene. Puede decidir, y ahora que estamos aquí, ¿no? Con la periférica en la mesa, qué está en el centro y qué está en la periferia. A mí me gusta ponerlo de otra forma. Qué está en el centro y qué está en los márgenes. O a quién se margina. ¿Qué queda marginado? ¿Qué queda desautorizado? ¿Qué no tiene legitimidad? Muy rápido. Entonces, vemos que tenemos un mecanismo democrático que es muy útil, que es el interés general. Dice cualquier institución, el valor público en la institución cultural es que sirva al interés general. Todo el mundo tiene que sentirse representado. Pero claro, ese todo el mundo es técnicamente imposible. Hemos visto, además, que el interés general, por lo general, nunca se ha cumplido. Sería muy loco pensar que la televisión española, la 1, representa los intereses de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos del Estado español. Que todos nos sentimos bien representados.
O imagina Telemadrid o cualquiera de estas, ¿no? Responden al interés general, pero claramente producen el interés que consideran que tiene que ser el general. Entonces, es un mecanismo democrático muy útil. Una institución cultural debe servir al interés general. El MACBA, el IBAM, el Reina Sofía deberían interesar al máximo de personas posibles, pero es imposible que lo hagan. ¿Por qué? Por espacio y tiempo es imposible que todas las sensibilidades, todos los gustos, todos los intereses estén reflejados en Reina Sofía. Por lo cual tiene que producir el interés general. Tiene que establecer cuál es el interés general. Porque el interés general no puede funcionar, no puede servir. Esto es un mecanismo democrático porque podemos decirle a una institución, yo qué sé, me imagino el IBAM, no es de interés general que la directora compre obras a un amigo suyo con dinero público y las cuelga allí para subir el precio y revenderlas. Es un interés particular, ¿no? Sí que es un mecanismo democrático. El interés general debería representarnos a todos de una forma, pero al mismo tiempo sabemos que es un ideal imposible. Las luchas por el interés general han sido las luchas culturales desde los 60 hasta ahora. Feminismos que está diciendo, tus instituciones no hay mujeres. ¿Cómo puede ser que sea de interés general esta colección si no estamos nosotras? Las nuevas identidades, las nuevas culturas están exigiendo representación. ¿Cómo puede ser que el interés general margine tanto? ¿Cómo puede ser que se genere homogeneidad y esa homogeneidad sea la que excluya a tantas personas? Y ahí empezamos a negociar qué hacemos con nuestras instituciones. Porque tenemos que velar por el interés general, pero sabemos que es una ficción. Y si intentamos que una institución responda a los gustos de toda la ciudadanía, a todos los intereses, esa institución se va a desmoronar porque es imposible de sostener. Siempre va a haber un gusto marginal, marginado. Y aquí empieza nuestra tensión con nuestras instituciones de ahora. Hemos recibido instituciones que garantizan el acceso para generar ciudadanos correctos, homogéneos, identidades consagradas, legitiman, sirven para eso, lo hacen muy bien, se deben al interés general, que no está mal como principio, pero el principio al que se rigen no puede ser funcional. Y cuanto más centralizan, cuanto más tocan el interés general, más excluidos hay. Cuanto más gusta Operación Triunfo, más gente no le va a gustar. Cuanto más consagrado esté un artista, más detractores va a tener ese artista. Cuanto más creemos una capilla de autores y autoras que son los que nos representan, más gente sentirá que está marginada de esa capilla. Entonces empieza nuestra tensión. La cultura sirve públicamente para hacer consenso, pero es que la cultura es de donde nacen los disensos. En esta cosa de cultivar y ser cultivados. Efectivamente, es porque accedemos a la cultura que podemos disentir, pero, por lo general, el disenso no está bien aceptado. Y es esta polarización de tenemos partidos políticos que quieren trabajar con los márgenes, con los disensos, con el conflicto, pero cuando entran a una institución no pueden hacer otra cosa que intentar hacer consenso. El conflicto duele. El conflicto es incómodo. El conflicto cultural es un temazo. La misma herramienta que te va a normalizar es la que puedes usar para desnormalizarte. Quien gestiona y cómo se gestiona esa herramienta es la política cultural. Salto cosas, ¿vale? Vale. Ahora estamos en un momento bastante interesante de cómo se legitiman las cosas y cómo no se legitiman. Cómo aceptamos el consenso y aceptamos el disenso cultural. Por ejemplo, la ingobernable en Madrid, ¿no? Centro social ocupado en el centro de Madrid, de un gobierno que nace de otro centro social, pero que no tiene capacidad de gestionar ese disenso. Es muy problemático. Porque la ingobernable te está señalando que no estás haciendo las cosas como dijiste que ibas a hacer. Esa cultura politizada, de disenso, crítica, pone en crisis que tu gobierno sea de consenso. Pero son los mismos que te han puesto en el gobierno. ¿Cómo gestionamos eso?
Entonces, fijaos la jugada. A mí me parece una jugada maestra. Porque dice Carmena, ¿no? No podemos tener allí, en el centro de Madrid, además al lado de Atocha, al lado del Media Lab, al lado del CaixaForum, un edificio, no sé cuántos metros tiene, es gigante aquello, ocupado de nuevo por los salvajes, ¿no? Por la anarquía. No podemos tenerlo. Es ilegal. Es ilegal. Y encima nos deslegitima. Nos está diciendo que no servimos, que no lo hacemos bien. ¿Y qué se le ocurre? Es muy bueno esto. Dice, vamos a reemplazarla por una biblioteca pública feminista. Te saco un disenso y te pongo un disenso que harás de consenso. Porque ¿quién va a decir, prefiero cultura política a feminismo? No puedes. Pero es un disenso que ahora mismo está más consensuado. ¿Se entiende un poco la lógica? Entonces es como, ese disenso se parece más a lo que queremos como lo normal. Este puede entrar, pero los otros no. Los de anticapis y los ocupas y las queers y todo eso no, aún no. Aún no pueden tocar la cultura. Aún es demasiado anarquía. Curiosamente en Zaragoza hemos tenido un conflicto parecido, ¿no? El partido que está ahora mismo en el ayuntamiento y el alcalde de este partido fue uno de los primeros que entró en un instituto a ocuparlo durante el 15M y donde se formó el partido que está en el gobierno. Pero cuando está en el gobierno y la asamblea de ahora les dice reconocedme como espacio cultural autogestionado, dicen ya, pero es que es ilegal porque es ocupado. Es ilegal. Y si yo legitimo que la propiedad privada se puede extraer, me cargo el principio burgués de la propiedad, que es con lo que se ha creado el principio moral en el que estamos. La propiedad no se toca. ¿Cómo gestiono que los mismos que me han permitido a mí gobernar, mi ADN político, estén en una situación de deslegitimidad? Porque cuando entro al gobierno me vuelvo legalista. No, es que no te puedo dar las llaves a un edificio porque, bueno, puede haber un incendio. Entonces les pide, no, pues tiene que haber una asociación cultural, un DNI. Dice, no, es que somos una asamblea. Ya, pero una asamblea no es un órgano reconocido. ¿Quién firma? No, es que somos una asamblea mutante post-queer, que no sé qué. Ya, pero ese disenso es demasiado difícil de gestionar. Es demasiado anormal. No tiene el gusto adecuado para estar dentro de nuestras instituciones. Entonces, últimamente ando dándole vueltas a esto, a qué instituciones culturales podemos gestionar, imaginar y producir. ¿Y cómo puede ser una institución cultural que acepte el disenso como su base? Claro, es una institución que no puede ser central, no puede buscar esta vocación de homogeneidad, pero tampoco puede ser periférica, no puede ser marginal, porque tiene poder. Entonces me gusta la idea de lo excéntrico, ¿no? Como las órbitas que a veces se acercan a un objeto, ¿no? Pero después se alejan, ¿no? No pensar esta cosa dentro-fuera o centro-periferia, sino la excentricidad como ese movimiento que a veces te permite estar más cerca del centro y a veces te aleja. Que es irregular, un movimiento regular. Me gusta pensar la posibilidad de ser irregulares. El no escapar de la legitimidad simbólica que te puede dar una institución pública, pero tampoco dejarte atrapar por ese único mecanismo de legitimidad. Y creo que tenemos el gran problema ahora mismo. ¿Cómo se legitima la cultura? Y que con esto voy a ir acabando, si quieres, Paco. Y es que hemos confiado tanto, y con esto creo que hablo un poco con Guillem Martínez ayer, hemos aceptado tanto que la cultura pública es la cultura legítima, que no tenemos muchos mecanismos para reconocer y legitimar si no estamos dentro de lo público, si no estamos dentro de los centros de legitimación. ¿Cómo serían los mecanismos de legitimación desde lo otro? ¿Cómo reconocemos el valor de las cosas sin ser reconocidos? ¿Cómo encumbramos una carrera sin tener que pasar por los centros culturales en sentido metafórico y en el sentido real? ¿Cómo puede ser grande una carrera cultural si no tiene que pasar por ciertos circuitos estandarizados? ¿Por qué no somos capaces aún de legitimar desde la fuera? De legitimar
desde el disenso, desde producir valor sin necesitar ser valorados. ¿Cómo podemos redistribuir, en definitiva, los mecanismos de legitimidad, de valorización, de normalización y de cristalización que ofrecen las instituciones públicas? Si no somos capaces de diseñar una institucionalidad céntrica, una institucionalidad que rebote con aquello, que sea reaccionaria a aquello, que logre, sea refractaria, que logre deslegitimar, que logre repartir capital simbólico, si sigue siendo la única forma de ser un agente cultural pasar por las instituciones que normalizan la cultura, por mucho que cambiemos a los agentes que hay dentro, no cambiamos el mecanismo que reproducen las instituciones. Y las instituciones culturales reproducen el mismo mecanismo una y otra vez. Producen consenso y normalizan. Y creo que nos toca aprender a hacer política desde el disenso. A ver cómo reconduzco yo ahora todo esto, porque todas las preguntas que traía de repente se desmoronan muchas de ellas, surgen un montón de cuestiones más que no sé si voy a ser capaz de ordenar. He empezado con esa idea kantiana de conciliar lo racional y lo empírico y lo sensible, y claro, hasta el final yo veía que había una ingenuidad ilustrada en creer que mediante la cultura se genera cohesión social cuando la cultura en sí misma es conflicto. Y al contrario, ¿no? Lo que te va a hacer es un rebote de generar ciudadanía en conflicto o ciudadanía problemática, ¿no? Con esa idea de la ilustrada de la cultura como educación, y posteriormente ya una idea más capitalista de la cultura como desarrollo económico, todas las industrias culturales, los emprendedores y eso que hemos vivido durante los 90 especialmente. ¿Qué papel le puede quedar a la institución, al Estado, en una alternativa que tú planteas, que pueda ser una cultura o unas políticas culturales como agentes críticos y agentes de transformación? A lo mejor, si tú, como dices, que las instituciones no tienen esa capacidad de autogenerarse o transformarse, quizás sean las afueras las que puedan tener entrada en las instituciones o crear esos flujos entre las afueras y el centro para conseguir esa transformación y ese desarrollo, ¿no? Es decir, lo que me preocupa de hablar de instituciones es que todos somos instituciones. Todos lo somos, más o menos. O somos familias, o somos parte de una institución, o nos ha cruzado, o llevamos un DNI que nos hace sujeto. Es decir, como que no vivimos fuera de la institucionalidad. Algunas son más estables, algunas tienen sede, algunas son más reconocidas, otras son puramente simbólicas, pero instituyen mucho y normalizan mucho. Es decir, cualquiera que ha pasado por una familia sabe lo que es eso, y ese es el mayor mal que hay en la historia, ¿no? Que haya familias, pero hasta ahora no hemos encontrado una forma mejor para criarnos entre nosotros, ¿no? Nos instituyen, clarísimamente, producen un tipo sujeto de la familia que no... ¿Qué es el afuera institucional? No creo que exista. Pero cómo podemos hacer productiva el conflicto con la institución, creo que sí que es lo que es interesante. Es decir, no pensar que estamos fuera, sino aceptar que somos lo que instituimos y cómo nos han instituido, y desde ahí negociar. Y creo que allí es donde esta tensión entre legítimo y legal, por un lado, consenso y disenso, son los dos ejes que me parecen me parece el motivo de movilización política de la cultura ahora mismo. Es decir, no esperar ser legitimados y buscar formas de que el disenso sea productivo. Y yo creo que eso se nos da fatal. Es decir, si vemos un poco los acompañamientos que ha habido a cualquier gobierno del cambio, han sido de acusación. ¡Lo hacéis mal! ¿No? Esto no era. ¿Cómo acompañas críticamente eso? Porque se acusa y se recibe como acusación también, que tampoco es que sean él, ¿no? Cuando uno ocupa una institución pública, siente enseguida que está defendiéndola. De repente todos los otros son los salvajes.
Entonces creo que hay que negociar eso. Jerón, aprovechando esa mención que hace los ayuntamientos del cambio, cuando sale Cultura Libre de Estado hace 3 años, eran los comienzos, y se auguraba buenos tiempos para explorar alternativas, para explorar otros territorios, y el libro de hecho propone nuevos modelos de experimentación. Yo no sé si se puede hacer ahora mismo un balance, una valoración de qué ha pasado en estos años, si se ha perdido oportunidades, si ha habido realmente transformaciones, si las instituciones realmente se han vuelto más transparentes y más accesibles, ¿no? La política pública, lo que nos dice la Constitución, es que todo ciudadano tiene derecho a acceso a la cultura. Tenemos un derecho garantizado constitucional, ¿no? Por esta idea de que la cultura es lo que nos produce como sujetos, y es buena. Entonces, ¿cómo piensa la Constitución? Es decir, ¿cómo piensa la normativa en las instituciones qué es el acceso a la cultura? Nos dice, están los derechos de prestación, es decir, tenemos que producir instituciones que permitan que la gente acceda a la cultura. Están los derechos de libertad, pues la libertad de expresión, ¿no? O la libertad de comunicación, porque si no tengo el derecho a expresarme o comunicarme, no puedo crear cultura, ¿no? Entonces tenemos derecho de prestación, las instituciones tienen que dar el lugar donde la gente consuma, acceda, consulte. Derechos de libertad, puedo opinar, puedo pensar, puedo imaginar. Y los derechos de participación. Los derechos de participación son los que menos han trabajado en el Estado español. ¿Qué dice el derecho a participación? Todo el mundo tiene derecho a participar en la vida. Pero aquí empieza la cosa rara. Y es que los derechos de prestación se dividen entre dos. Los de creación y los de producción. ¿Qué son los de creación? Tú tienes derecho a crear obras, a escribir poemas, a imaginarte cosas. Pero encima tienes derecho a vivir económicamente de ellas. Son los derechos de producción. ¿Qué derechos derivados viene? El derecho de propiedad intelectual. No tan solo tienes derecho a crear, sino que encima tienes derecho a una protección sobre tu obra, ¿no? Entonces vemos que en el Estado español los derechos de prestación se han producido mucha institucionalidad, incluso podríamos decir que casi demasiada, ¿no? En los años del boom se han producido instituciones culturales a doquier, muchas de ellas ahora mismo bastante mal o cerradas. Pero lo que se ha hecho sobre todo es pensar que crear es producir. Es decir, si miramos las políticas públicas nacionales, son de incentivo de empresas, son de industrias culturales, son de ley de protección de propiedad intelectual. En el Ayuntamiento de Madrid no había ayuda a los creadores. Se han abierto las ayudas a la creación por primera vez en 8 años. Es decir, no se ayudaba a la creación si no se considera un área de explotación industrial. Entonces lo que tenemos es muchas instituciones que premian o accedes a través del mercado de industrias culturales o a través del Estado, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos ponemos un poco tontos y pensamos, es que el acceso a la cultura no puede ser solo consumo, no puede ser solo o voy a ver una exposición o me compro un disco de Shakira? Nadie compra discos de Shakira, ahí se lo ha colado. Sino que es que acceder a la cultura tiene que ser de alguna forma que me garanticen que haya sitios donde crear y consumir no sean separados. La participación no puede ser que me digan puedes entrar aquí a jugar con mi institución. La participación tiene que ser el derecho a hacer institución. Y yo creo que hemos empezado a tocar políticas que tocan el derecho a participar en la vida cultural, pero desde una forma muy tutelada. Abrimos espacios, permitimos. Ahora nos toca lo siguiente: pensar que no hay diferencia entre crear y consumir. Que es que no puedes acceder a una cosa que se llame cultura, que está aquí arriba. Esa idea de que hay una cosa que es cultura y el Estado nos da acceso es muy loca, técnicamente. Porque nadie tiene la cultura fuera de sí mismo. Y ahí recupera la idea de estética. Es que es el cuerpo. Y si no tenemos políticas del cuerpo, si no pensamos la participación desde pensar que hay cuerpos que tienen que crear, producir, consumir, vivir culturalmente, vamos a reproducir unas decisiones muy cartesianas que son útiles desde lo legislativo, pero completamente inútiles desde lo cultural.
porque siempre estamos creando y consumiendo a la vez. Y entonces nos toca aprender a producir los espacios de participación no como invitación, sino como a delegación, como a responsabilizar a las comunidades de su propia producción cultural, de sus propias instituciones. Y creo que allí es donde nos ha dado miedo. Ceder demasiado poder a la sociedad civil. Ese primer paso de acceso radical a las instituciones, otro posterior que sería esa eliminación de la dicotomía consumo-producción, y la profesionalización y el amateurismo también. Claro, aquí hay un tema que es el gordo, y es que nos han dicho que hay industrias culturales, pero en el Estado español nadie vive de hacer cultura. Entonces es como una industria ficción. A mí me gusta pensar que es una industria ficción, ¿no? En el que todo el mundo las nombra, pero nadie vive de ellas, ¿no? Es como, imagina que trabajas en una fábrica de la SEAT, pero no cobras, ¿no? Entonces, pues igual no trabajas, ¿no? Pues hay industrias culturales, pero no hay trabajo cultural. Hay una precariedad brutal. Entonces creo que es un tema que nos toca como responsabilidad colectiva. El correlato de la participación tiene que ser repensar qué es economía de la cultura y qué es una economía digna y qué es una economía no marginal y qué es una economía que permita que crear, producir, consumir sean lo mismo y encima no tengamos que escindirlo. Esa tarea pendiente que nos hemos quitado de encima desde los agentes culturales, porque desde siempre han rechazado hablar de economía, que también es verdad, pero desde las instituciones políticas, porque han encontrado en lo de las industrias culturales una solución que parecía que tiraba millas, porque a todo el mundo le parecía bien ser una industria, pero después se ha dado cuenta que no trabajaba ni cobraba. Creo que hay un debate, y aquí sí que hay que aprender a trabajar el disenso, y es qué es economía de la cultura, porque ahora mismo es una ficción para casi todo el mundo, incluso para la gente que le va bien, que es lo triste. Que las vidas de muchas personas que trabajan de forma activa en el mundo de la cultura es una vida muy triste, muy dura, con mucha precariedad. Y si eres mujer, mucho peor todavía. Y si eres inmigrante, ya ni te cuento. Es decir, la precariedad que ahonda y que abunda es seguramente una de las tragedias más grandes. Pero como no nos gusta hablar de economía, no lo tocamos mucho. Una de las propuestas en Cultura Libre Estado, uno de los territorios que tú planteas para explorar es el del procomún. Cuéntanos un poco qué es el procomún, cuéntanos si sigue siendo válido, si ha habido algún experimento en estos años de ayuntamientos del cambio. Sí, el procomún es una fórmula de propiedad, básicamente, que concibe que, además de tener una propiedad privada o una propiedad pública, puede haber una propiedad comunitaria de algo. Para que haya una propiedad comunitaria tiene que darse 3 elementos. Tienes que tener un recurso muy claro, tienes que tener una comunidad que lo quiera gestionar y tienes que tener una capacidad de legislar sobre ese recurso. Si esos 3 elementos se cruzan, entiendo el recurso, tengo una comunidad fuerte y encima tengo mecanismos de gobernanza, se gestiona la propiedad de una forma completamente diferente, que no es ni pública ni privada. El procomún, yo creo que el problema es que lo hemos dado como solución y no como pregunta. Es decir, ¿qué sería el procomún de la cultura? Y creo que tendríamos que, seguramente, ¿no?, como recular un poco y no hablar del procomún todo el rato como una solución, sino como un problema. Y es que cuando estamos hablando de, yo qué sé, el flamenco, de quién es y quién lo tiene que gestionar, si es un conjunto de elementos de propiedad privada que cada uno tiene que explotar por separado, o tiene que haber una dimensión de esa que vaya más allá de lo público, de lo privado, porque todo el mundo se puede nutrir de ello, creo que es una hipótesis a explorar, ¿no? Entonces, pensar que la cultura puede producir estos comunes, estos acervos colectivos de los que todos tenemos que poder acceder para poder seguir haciendo cultura, porque el problema está en que nadie ha escrito un libro sin haber leído 1000 libros antes, nadie ha compuesto una canción sin haber escuchado 1000 canciones antes. Entonces, si privatizamos el acervo cultural, si privatizamos la materia prima sobre la que se produce cultura, qué tipo de economía de la cultura nos queda, ¿no? Entonces, lo del procomún es una hipótesis que está bien tener, que creo que abre preguntas, pero que no es una solución, porque no hay una forma de gestión de la cultura ni una forma de gestión procomunal, sino que son arreglos temporales, geográficos y muy, muy específicos, ¿no? Sí, bueno, Eliana Ostrom sí hablaba de que cada experiencia del procomún es individual y es muy difícil establecer, aunque sí hay algunas normas, ¿no? Normas
de cómo se criba quién pertenece, quién no pertenece al proyecto de Procomún, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona se ha creado una nueva normativa que es la de cesión de espacios públicos a colectivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Can Ballós creo que se le ha dado 70 años la cesión de un recinto industrial, ¿no? Esa idea de doy a largo plazo la titularidad a una comunidad de lo que era suelo público me parece interesante. Porque ahí están habiendo incubadoras de cooperativas autogestionadas, porque hay un espacio escénico, porque hay exposiciones de arte, porque hay guarderías, todas gestionadas por la propia comunidad. Y creo que allí esa capacidad de perder la idea de tutelar y facilitar la autogestión, facilitar que la sociedad civil se organice para procurarse una vida un poco más digna, creo que es una cosa interesante. Hay un capítulo de Cultura y Estado que se llama Hay que demoler el liceo. Hay que demoler el liceo ahora que están yendo las agrupaciones carnavalescas. Es verdad, hubo carnavales de Cádiz en el liceo, el otro día tuvimos un debate interesante. Cuando hablo de que hay que demoler el liceo, que me ha llevado un poco un par de collejas, lo que venía a decir es que hay una idea un poco rara, ¿no? Sobre todo en la izquierda, de que cambiar una institución es cambiar sus contenidos, ¿no? Es como vamos a quitar ¿no? Como toda esto es muy Martínez, ¿no? Hay que acabar con la generación así como de la cultura de la transición, ¿no? Vamos a quitar a Miguel Bosé, a Belén, Ana Belén y Víctor Manuel, ¿no? Y vamos a poner a los chicos del maíz. Y con esto vamos a hacer que una institución que era carca sea progre. Es súper loco pensar que cambiar los contenidos de una institución va a cambiar una institución. Creo que las instituciones, pese a todo, determinan. Tienen conductas adquiridas, tienen cargos técnicos, tienen contratos, tienen normativas, tienen tecnologías, tienen un conjunto de realidades materiales que si no eres capaz de cambiar esa esfera, esa capa, por mucho que cambies quién está en esta mesa hablando, esta institución no la voy a cambiar yo, ni tú, ni nadie. Porque son dependencias del rumbo tan largas, tan históricas, cómo se ha diseñado el espacio, quién tiene la contratación, quién no, que no dependen de los contenidos culturales, que una institución sea un polo u otro. Cuando hablo de demoler el liceo, hablo de demoler una institución que es clasista por naturaleza. Que no puedes ir en tejanos porque la tela de las sillas queda mal con los tejanos y se estropea y te riñen. Entonces, si tú diseñas una institución que es excluyente, que muchos de los asientos no ven escenario, es decir, ¿a quién se le ocurriría hoy en mismo en una democracia diseñar una institución pública que no se ve el escenario? Eso es diseño por exclusión. No es casualidad. Había gente que no podía ver. Porque había que permitir que hubiera gente allí, pero no podías permitir la misma experiencia que el que sí lo ve. Entonces, si por diseño una institución es excluyente, si no hay rampas para personas con diversidad funcional, pues hay que cambiar eso. Entonces, creo que la transformación institucional de la cultura tiene que ver con cambiar los contenidos, que me parece muy bien, pero también cambiar las instituciones a veces físicamente. Y si no somos capaces de cambiar pues, tipos de contratación de una institución, tenemos precariedad. Porque tiran de autónomos toda la vida. Entonces, por mucho que quien la regente sea de mi partido o del otro, si no cambia la contratación, genera precariedad. Entonces, si no trabajamos materialmente las instituciones, creo que podemos ser un poco paletos a veces. ¿Fue este el debate que tuviste cuando salió lo del carnaval de Cádiz? No, este debate no tuvimos. ¿Qué salió? Cuéntanos algo. No, me preguntaba un estudiante, Sergio, si traer los carnavales de Cádiz era una forma de hacer la institución más popular o era una forma burguesa de aceptar cierto exotismo. Rollo, como son del sur, podemos tener algo que no es cultura buena, ¿no? Buena en el sentido de... No estoy calificando, sino estoy intentando... En la lógica del gusto que he dicho antes, ¿no? Si es un margen de corrección política o si realmente el liceo con unos carnavales se ha vuelto popular. Yo creo que el liceo, viendo su organigrama, viendo quién lo preside y quién invierte y quién gana y quién pierde, por mucho que tenga los carnavales, sigue siendo pero lo más clasista que hay en la ciudad de Barcelona. Me da la sensación que los contenidos no cambian la composición política de esa institución.
pero igual me equivoco porque no sé nada de los carnavales. Y antes de darle paso al público para que haga las preguntas que quiera, una última cuestión, revirtiendo una deriva que salió ayer con Guillem Martínez. Él hablaba de que la cultura de la transición, que promovió una cultura acrítica desde el Estado, se había tornado o había sido modificada por un elemento de violencia. Y hablaba creo que eran 100 millones de euros, me parece que era 100 millones de euros que recauda el Estado ahora mismo por la ley Mordaza y del obvio componente de violencia que tiene, por ejemplo, todo lo que está apareciendo con la conspiración que ha habido contra Podemos, ¿no? Yo no sé si esa deriva que nace de sacar la cultura de transición a otros aspectos de lo social, si también en la cultura ha revertido ese elemento de violencias, si centrándolo en la parte de censura o... A ver, está claro que con el último gobierno pues ha habido un tipo de censura que no había habido en este país hace mucho tiempo, ¿no? Eso no creo que no haya ninguna duda sobre ello. Dice Bourdieu, ¿no?, que el Estado lo que tiene es el uso legítimo de la violencia, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? Está claro que cuando se puede ejercer la violencia, ya sea física o simbólica, el Estado lo sigue ejerciendo, intentando meter gente en la cárcel por sus letras o dando palos a quien no está de acuerdo o no comparte los ideales. A mí mi pregunta sobre esto, claro, si la ley Mordaza, si es política, cultural o no, claro, yo no lo veo muy claro, ¿no? Creo que es otra cosa. En el fondo es una forma de un gobierno muy decadente y en una situación de deslegitimidad pública por su corrupción, intentando aferrarse al poder por todos los medios, impidiendo que nadie pueda hablar mal de ellos. Yo diría que es eso, pero bueno, igual me equivoco. Creo que hay una cosa que no tenemos en el Estado español, que es lingüística pura, que el mundo anglosajón sí tiene. Ellos diferencian cultural politics de cultural policy. Cultural policy sería lo que nosotros llamamos políticas culturales, es decir, políticas de gestión de la cultura, ¿no? Pero cultural politics es complicado porque lo hemos traducido al revés nosotros, ¿vale? Hay un false friend, ¿no? Cultural politics es el lado cultural que tiene cualquier momento político. Por ejemplo, feminismo, ¿no? Hay una realidad política muy clara, ¿no? Pues hay desigualdad salarial, ¿no? Hay mecanismos de política pura que hay que cambiar porque es ilegal eso, ¿no? Pero también tiene que haber un reconocimiento simbólico del papel de la mujer en la historia, que eso es política más cultural. Si no están las dos unidas, si no hay un cambio cultural de la percepción de la mujer y además un cambio de las condiciones laborales, no va a haber una transformación real, ¿no? Entonces es cultural policy y cultural politics a la vez. Ahora mismo, en el Estado español, para evaluar ciertos cambios sociales, no tenemos esa herramienta muy bien afinada. Es como cuando dicen, ¿cómo evalúas el Ayuntamiento de Barcelona? En cultura. Entonces, ostras, pues gran parte de los discursos sobre la vivienda, la turistización, etcétera, etcétera, están teniendo un mecanismo técnico, pero además han conseguido una dimensión cultural. La ciudadanía está desbordada por el turismo, ¿no? Entonces, esa dimensión cultural de un programa político se está cumpliendo. Pero sus políticas culturales no han cambiado mucho. ¿Cómo evaluamos la acción, no? ¿Por la cultural politics o cultural policy? Seguramente me falta la palabra para hablar esta conversación, tenerla un poco sin ser un trabalenguas, ¿no? Pero que una cosa son las políticas culturales, ¿no? Esas políticas destinadas a promover, gestionar y facilitar el acceso a la cultura, y otra cosa sería la cultura política, ¿no? Esas culturas que tienes que desarrollar para que las medidas políticas se puedan implementar. Si no hay un cambio de percepción sobre la homofobia, no puedes cambiar la ley de pues, matrimonio entre parejas gay, por ejemplo, ¿no? Tienes que hacer las dos a la vez. Porque si solo haces la ley y no hay un cambio social de percepción, tienes un conflicto, ¿no? ¿Cómo gestionas eso a la vez, ¿no? Desde la educación, que sería lo sensible, y desde lo legal, que sería lo racional, ¿no? Ese binomio creo que es un poco lo que
ver cómo lo casamos. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto hablando, creo que es el momento, que han salido un montón de temas, interesantísimo todo, es el momento de darle voz y Pedro empieza. Escuchando un poco todo lo que has dicho, me ha venido de pronto, o hace un ratito me ha venido a la cabeza Banksy. Banksy, que no sabe si es una persona o un grupo, pero que tiene los ingredientes de ser como si fuera un antisistema, o sea, es un salvaje desde el punto de vista que dijiste antes, critica el poder establecido, las instituciones, el lugar donde pinta es ilegal, y al mismo tiempo es admirado por el poder establecido, es admirado por el propio mercado del arte que critica. Me supongo que lo intentarán domesticar, pero no lo consiguen. Por ahora no lo consiguen, sigue estando underground. Y no sé, me parece que tiene ingredientes de los dos lados. O sea, de lo salvaje, mantiene, no sale de ahí, lleva mucho tiempo, está creando cultura y disenso. Y al mismo tiempo es admirado incluso por el poder establecido. ¿Qué te parece a ti este personaje o este grupo? Yo recuerdo cuando vivía en Londres un debate que me pareció muy interesante, que era un muro que había pintado donde llegaron los técnicos del council local, ¿no?, la zona del ayuntamiento, y dijo, pues píntalo de blanco encima, ¿no? Y lo pintaron de blanco. Entonces de repente se crea un debate público de estos tipos han hecho lo que han hecho siempre con las pintadas. Pues hay una brigada que va pintando y tal. Pero claro, otros ayuntamientos, en cambio, habían preservado los muros porque generaban atracción, ¿no?, y generaban cierto interés, ¿no? Entonces, como que el disenso, ¿no?, pinto en tu pared, se gestiona de dos formas. O lo prohíbo o lo integro, ¿no? El cambio, lo divertido, es que el council que había preservado la pared, al cabo de 2 días descubrió que alguien la había arrancado. La había mandado al mercado privado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de gestionar el espacio público de esa forma, ¿no? No hay forma de garantizar el acceso a la cultura si no está dentro de tus instituciones. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Debería entonces el council arrancar la pared y ponerla dentro del ayuntamiento para que la gente pueda ir a ver a Banksy, ¿no? Y son estos mecanismos, este tipo de debates, los que me parecen divertidos. Porque al final tengo un conflicto, ¿cómo lo gestiono? Neutralizo, interiorizo o, lo más fácil, normalmente, que venga el sector privado y se encargue de arreglarme este tema. Ahora mismo es la empresa privada la que gestiona Banksy y lo público toca muy poco, ¿no? Duran poquísimo las pintadas, la gente se las arranca, ¿no? Entonces, bueno, es esta idea, ¿no?, de cómo negocias el disenso, como estos que vienen de fuera, estos bárbaros. Antes comentábamos esas paradojas que se dan en el mundo del arte y precisamente mañana viene Rogelio López Cuenca, que estará ahí en el ECO a partir de las 5 de la tarde. Él ha construido su obra artística sobre la crítica a las instituciones del arte y mañana llegará después de inaugurar en el Reina Sofía. Esas paradojas que se dan en el arte, ¿no? Es que lo curioso del mundo del arte es que es el lugar donde, para llegar al centro, lo más efectivo es irte más lejos. Cuanto más lejos te vas del centro, más rápido llegas. Y ese mecanismo de integración que tiene el arte es una locura, ¿no? Porque neutraliza todo. Es casi imposible hacer una forma de arte que sea antagonista, porque el propio sistema lo que le interesa es que sean antagonistas con él, ¿no? Marina. Bueno, como 3 cosas. Dale al... Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas, María. Primera tarde, lo siento, me enteraba más o menos. Bueno, como 3 cosas planteadas. La primera, en ese intento, esa búsqueda de legitimación del arte contemporáneo o arte, pienso que una legitimación grande es la del público en sí, más allá de la institución. No sé qué opinas sobre eso. ¿Qué pasa cuando ponemos algo a lo mejor en vía pública, en un contexto público? ¿Puede legitimar el público de manera individual? Eso puede ser interesante también pensar que se lo podemos dejar a ellos de manera natural.
en eso estar dentro y fuera desde lo institucional, también se me ocurre una solución como, bueno, por un lado, agarrar lo que nos puede dar o tomar lo que nos puede dar la institución y darle un fin como bueno y coherente con otras comunidades también que no forman parte del arte. Yo, para mí, esa es una de las soluciones más efectivas, más allá de que la cesión a centros culturales ocupados. Eso me parece interesante. Y por último, ¿qué opinas de la manifestación en sí como acto también de búsqueda de solución, como la protesta? Porque, por ejemplo, hablando del feminismo, que ahora, bueno, todos sabemos el movimiento tan grande, a través de la protesta también, de repente con la cultura no pasa. No hay ese acto colectivo de salir. Bueno, se me ha ocurrido como que me ha venido esas tres cosas así. Gracias. Es curioso lo que decías de cómo el público puede legitimar, ¿no? La cultura, porque una de las críticas que le hacían a Matthew Arnold, ¿no?, es que en el fondo lo que hacía es que el Estado fuera una suerte de guardián del gusto, ¿no?, que las instituciones se vuelven guardianes, ¿no?, al elegir lo que es válido y lo que no, guardan, defienden el gusto general, ¿no? Entonces, claro, cuando decías eso yo me imaginaba, me he vuelto reaccionario por dentro, ¿eh? Porque me imaginaba cuando mis estudiantes van en un graffiti por el barrio, se hacen un Instagram y después andan todos detrás del mismo Instagram, ¿no?, y legitiman eso, que tiene muy mal gusto por lo general, ¿no?, porque cualquier persona que sube cosas a Instagram tiene que tener mal gusto, ¿no? Entonces, allí, esa tensión de cómo aceptas una democracia cultural, debería de ese graffiti o esta obra de arte cutre, naif, que todo el mundo le gusta en Instagram, ¿cómo le gusta en Instagram?, pasar a ser titularidad pública, es un debate bastante divertido, porque eso es una forma de legitimidad, pero es una legitimidad muy pasada por el filtro de una empresa privada, ¿no?, que con un algoritmo define qué gusto es el bueno y qué gusto es el malo, qué puede y qué no puede. Otra forma, cuando las comunidades, por ejemplo, de cooperativas o de economía y comercio justo, entre ellos se dan reconocimientos, ¿no?, medallas, como pues sí que es un sello de calidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tendría sentido pensar ese tipo de cosas, no desde el gusto individual, sino desde los colectivos, desde las prácticas de instituciones de la fuera? Es decir, que el reconocimiento no tenga que ver con el gusto individual, sino que las comunidades que ya están trabajando, que están participando, que están produciendo una cultura tensa, conflictiva, etcétera, etcétera, puedan ser ellas, de alguna forma, las que organicen para evitar pasar por un individualismo feroz, que es lo otro que tenemos, ¿no? Entonces, es esa capacidad de organización de las comunidades las que me parece interesante, ¿no? Y después, sobre el tema de las manifestaciones y tal, por ejemplo, en Barcelona sí que hay un colectivo que se llama Donas y Cultura, Mujeres y Cultura, que han estado como muy presentes en redes, en el tema de un director de teatro en concreto, sacando noticias, haciendo de lobby. Creo que es posible y creo que tendría que ser más posible y más frecuente que eso pase. Es de nuevo la capacidad que tienen las personas de organizarse y ponerse objetivos comunes lo que debería prevalecer, ¿no?, como forma de antagonismo o forma de señalamiento, lo que quieras llamarlo. Tamara. Sí. ¿Se me escucha más o menos? ¿Escucháis? Hola. Yo quería volver un poco al principio, casi al principio, cuando has iniciado la charla, que hablaba, que yo creo que detrás de todas las capas, ¿no?, que había una cosa ahí como en el origen, que era el interés general, ¿no?, el concepto de interés general. Yo te he entendido, a lo mejor lo he entendido mal y por eso quiero que me lo aclares, cuando tú lo explicabas que era como algo que hace status quo y que en sí mismo parece que no varía, que es el interés general. Y yo creo, sin embargo, que de hecho ya estamos en esa cultura del disenso y que siempre hemos estado, en cuanto a que el interés general varía, y varía por los márgenes, ¿no? O sea, yo como comparto 100% contigo que nunca va a variar desde el centro, pero que varía y constantemente en la historia, pero creo que hay muchos ejemplos que varía desde los márgenes, porque es la
la que va presionando al centro hasta que, y aquí también te doy la razón, el poder es como una boca grande que se acaba tragando, ¿no? esa periferia, ¿no? O esos márgenes. Pero luego lo guay, creo yo, ¿no? de la historia es que siempre luego hay otro. Hay otras revoluciones, otras manifestaciones, otras... Y para mí, que a lo mejor que soy muy ingenua, yo pienso que es que estamos viviendo y que por eso, de hecho, evolucionamos o involucionamos, que no tiene por qué ser siempre la curva así, pues ser así o por lo que sea. Por eso mismo, porque existe ese disenso cultural y siempre ha existido desde el principio de la historia. No sé qué piensas y si es así, ¿cuál es el paso más que tú pides? ¿Cuál es ese otro disenso que nos está reclamando como un paso más allá a lo que yo creo que ya estamos haciendo y que siempre es solo uno? Sí, decía que el Estado siempre es fluido, ¿no? No estoy hablando como el Estado es una cosa hermética y tal, sino que es un campo de tensiones y ese campo de tensiones va regenerándose, va cambiándose y el interés general es el mecanismo que tienen las instituciones públicas culturales para defender su acción, su actividad, ¿no? Lo problemático, creo, es que el interés general, como idea, es completamente impracticable. Como idea. Imagina que dices... ¿Cómo se llama el centro cultural que tenemos aquí al lado? El ECO. El ECO. Tiene que acoger los intereses culturales de toda la ciudadanía de Cádiz. Imagina. Es imposible. El interés general va a producir márgenes. Va a marginar. Por definición, porque es técnicamente imposible. La cosa es cómo produces una institución lo suficientemente sensible y flexible y porosa para que lo que se deja fuera pueda ir negociándose. Cuanto más grandes son las instituciones, más difíciles son de acceder. Es decir, si tú ves cuántos artistas pasan por el Reina Sofía, si eso es el interés general del arte contemporáneo en el Estado español, parece una broma. Porque es técnicamente imposible. Pero en cambio, muchas organizaciones mucho más pequeñas son mucho más flexibles, mucho más capaces de alternar gustos, estéticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo generamos? Y para mí creo que es un proyecto ahora mismo que hay que diseñar, una relación mucho más fluida entre estas instituciones de base, estos centros autogestionados, estos lugares que producen disenso constantemente y los intereses generales, que efectivamente va cambiando. Pero si tú miras la programación de televisión española en los últimos 10 años, ha habido cambios, pero sigue años luz de las prácticas vivas que están en la calle. Entonces, es una cuestión de cómo produces el consenso suficiente para que nos sintamos representados, sabiendo los límites que tiene el interés general. Y cómo lo haces sin perder el interés general como una herramienta de control de la ciudadanía sobre la institución. Porque si tú tienes en el Reina Sofía una exposición racista, tengas un mecanismo para decir, eso no nos vale. Eso no puede ser el interés general. Claramente se está metiendo con un grupo de ciudadanos del Estado español que deberían estar representados, ¿no? Entonces, es esa... Y creo que todo el rato estoy hablando de ambivalencias. Como la cultura es lo que nos produce, pero también con lo que somos producidos, ¿cómo gestionamos esa ambivalencia? Nos dan acceso a cultura para cultivarse y para cultivarnos. El interés general sirve para marginar, pero también para controlar las instituciones, ¿no? Y creo que estoy hablando siempre de estos campos de tensión que creo que son los que tenemos que perfeccionar como sociedad civil, que queremos que las cosas mejoren, básicamente, ¿no? Y que muchas veces, a la que hay un conflicto, las instituciones o se cierran herméticamente, se vuelven reaccionarias, o dicen esto es ilegal, esto es ilegítimo, ¿no? Y pasa más veces que una institución genere márgenes que acepte cambios y ¿no? Entonces, bueno, es como cómo hacemos, y aquí creo que vamos a ir acabando. La idea de Estado tiene sentido, viene la palabra porque es estático, tiene que ser fijo. Si el Estado estuviera en movimiento perpetuo, nos volveríamos locos, iría en contra de los más desfavorecidos. Si tú cambias las leyes de circulación cada 3 días, es un caos. Si tú quitas las regulaciones sobre la propiedad, a los que no tienen se vuelven locos.
Si tú cambias las horas, la vamos a llamar a las 2, va a llamarse 19, a la gente que le cueste más va a tener problemas. El Estado es bueno porque va lento y protege a los que van lentos. Pero porque va lento, tiene un conflicto constante con gente como vosotros que estáis siempre yendo rápido. Y es la política cultural la que más le cuesta negociar que la cultura es un tránsito, un movimiento constante y siempre está cambiando. En cambio, las instituciones con las que dan acceso a la cultura no pueden cambiar muy rápido. Y es la tensión entre lo que instituye, lo que es Estado, que es estático por definición, y la cultura como algo que está siempre en perpetuo movimiento, es esa fricción la que, cómo se gestiona ese conflicto, la que determinará el polo político de un gobierno o su capacidad de ser más o menos interesante a la hora de elaborar políticas culturales. Y creo que tenemos que ser capaces de ver ese movimiento, esa fricción, entre lo que le va a interesar al grueso de la ciudadanía y a lo que ya no puede interesarle. Al chiste ese que ya no puede estar en la televisión española. El chiste en gangosos ya no puede estar. Lo siento, ¿no? Tiene que haber un movimiento allí. Pero al mismo tiempo, cómo hacerles y cómo permites que las nuevas formas de humor, las nuevas estéticas, las formas de pensar la cultura política, etcétera, etcétera, estén impregnándose del polo de legitimación que es ahora mismo la cultura pública. Y creo que allí es un poco lo que tiene gracia y por eso hacemos cultura y hacemos política. Porque siempre va a haber tensión. Bueno, pues aquí lo dejamos, que cortaría. Ha merecido la pena esperarte tanto tiempo y espero que la próxima vez tardes menos en venir. Muchísimas gracias, Jairo. Muchas gracias a todos y...